Hola colega, soy Alfredo y hoy hablaremos sobre cómo hacer una gráfica de control de Levy-Jennings. El gráfico de Levy-Jennings es el más empleado a la hora de interpretar el material de control. Puede ser realizado a mano, mediante una hoja de cálculo o un software que se encarga de su implementación. Te voy a explicar cómo realizarlo a mano, que es útil para aprender el funcionamiento de la gráfica y para controlar cuando realizas unos pocos análisis en tu laboratorio. El gráfico de Levy-Jennings es un gráfico XY, donde el eje de las X o abscisa representa el resultado del material de control, que lo etiquetaremos como evento. El eje de las ordenadas o Y representa los valores posibles del control. Además, se suelen graficar por conveniencia al menos 3 líneas, que facilitan mucho la interpretación del control. Una línea central que corresponde al valor de la media del material de control. Una inferior que representa la media menos 2 desviaciones estándar y una superior que corresponde a la media más 2 desviaciones estándar. Estos guardan relación directa con los valores asignados por ti o por el fabricante. Es ideal graficar al menos 4 líneas más, que corresponden con la media más y menos una desviación estándar y la media más y menos 3 desviaciones estándar. Algunos autores recomiendan graficar la línea que señale las 4 desviaciones estándar, pero es muy raro ver un gráfico así. Aquí la colocaremos. Para graficar, se procesa el control y su resultado constituye el valor de Y, mientras que en X simplemente colocas la fecha y hora de procesamiento. Es muy recomendable también incluir tu nombre o de quien haya procesado el control. Para más detalles, visita el enlace en la descripción para ir al blog de Bioanálisis al Día, donde tengo un tema de hoy con mucha más información. Construyamos ahora el gráfico para un material de control de hemoglobina normal. Lo primero que debemos hacer es identificar el gráfico y los ejes. El título debe incluir el análisis a controlar, el instrumento y el período, que en este ejemplo es análisis de hemoglobina por el instrumento de la casa Watson-Eiffel en el mes de julio de 2020. En el eje de la X colocaremos evento, mientras que en el eje de las Y las unidades de medida, miligramos decilitro en este caso. Ahora debemos incluir las líneas en el gráfico y luego los valores de esas líneas. Conociendo que la media es 120 miligramos decilitro y la desviación estándar es 0,2 miligramos decilitro, obtendríamos una gráfica como la siguiente, donde la media es 12, la línea de una desviación estándar es 12,2, la de 2 desviaciones estándar es 12,4 y la de 3 desviaciones estándar es 12,6. La de menos 1 desviación estándar es 11,8, las menos 2 desviaciones estándares 11,6 y las menos 3 desviaciones estándares 11,4 miligramos decilitro. Las 4 desviaciones estándar corresponden a 12,8 y 11,2 miligramos decilitro y son útiles para limitar el área del gráfico y colocar sobre estas todo valor del control que las supere. Vamos a graficar. Hoy hemos procesado el control y nos dio 12,5 miligramos decilitro, que corresponde al valor de Y, mientras que en X es la fecha y hora de ese momento. Supongamos 13 de julio, 7:15 de la mañana. Al día siguiente, el control arroja un valor de 11,8 miligramos decilitro, que es igual a Y, y la fecha es 14 de julio a las 7:10 de la mañana. El 15 de julio a las 7:05 el control da 11,6, el 16 de julio da 12,2 miligramos decilitro y así vamos graficando todas las veces que procesamos el control. Usualmente, ahora se traza una línea que une los puntos obtenidos del control, la que permite además demostrar tendencias y desplazamientos del sistema analítico. Espero que esta explicación te haya sido de utilidad y que te hayas dado cuenta que hacer un gráfico de Levy-Jennings es sumamente sencillo, incluso a mano. Colega, si te gustó este video, compártelo y recuerda visitar Bioanálisis al Día para más información. ¡Saludos! La calidad no es un acto, es un hábito.